Muchas gracias, estimado presidente, estimadas compañeras y compañeros diputados. El pasado 7 de abril, senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron la iniciativa de reforma a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. 5 días después, el 12 de abril, fue presentado y aprobado el dictamen en el Pleno del Senado. Ha sido enviada a la Comisión de Vivienda, que es la responsable de discutir este dictamen, y hemos aprobado el mismo la semana pasada. Y hoy vengo con ustedes a pedirles la votación para este dictamen por los siguientes motivos. Como ustedes recordarán, esta reforma constitucional desvinculó el salario mínimo de la función que adquirió como unidad de cuenta para multitud de efectos legales y económicos. Me refiero a las modificaciones motivadas por el decreto del 27 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, donde se declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo primordial es contribuir a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Derivado de esta reforma, se ha iniciado un proceso de armonización legal. Es por esto que la minuta propone modificar aquellos artículos de la Ley del Infonavit que hacen referencia al salario mínimo como medida de referencia para usar en su lugar la unidad de medida y actualización. Esta reforma también adopta las medidas financieras adecuadas para evitar algún impacto financiero en el instituto a causa de este cambio. Esto significa asegurar que los trabajadores que no tengan un crédito cuenten con rendimientos garantizados en sus subcuentas de vivienda, y para los que ya lo tienen, que el ajuste de su saldo sea el menor posible. Es importante resaltar que la reforma también prevé que cuando el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo de los créditos otorgados en salarios mínimos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la UMA durante el mismo año, con el propósito de no afectar a los derechohabientes. Así, se propicia que los trabajadores continúen teniendo rendimientos y que el Infonavit no sufra pérdidas a causa de la diferencia y posible disparidad en el incremento anual de los créditos hipotecarios otorgados con base en salarios mínimos, en UMAS, y aquellos que se otorguen en pesos, mismos que constituyen el activo de ese organismo público y que se actualizan conforme a los niveles de la inflación. Por lo anterior, los diputados que integramos la Comisión de Vivienda consideramos que esta reforma es pertinente, es responsable y es adecuada a la realidad de nuestro país. Nos sumamos a la postura del Senado de la República en el sentido de modificar el segundo transitorio de la iniciativa presentada y precisar un periodo de transición a partir de la publicación de la reforma constitucional. El Infonavit podrá seguir otorgando créditos que estén referenciados o actualizados con base en el salario mínimo por 720 días a partir del 27 de enero del presente año. Por lo que he expuesto, la Comisión de Vivienda acordó que es de aprobar totalmente y en todos sus términos la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, enviado por la Cámara de Senadores, por lo que se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea el proyecto de decreto que les he comentado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Villano. Está a discusión en lo general y en lo particular.